Pero la resurrección de Cristo, aparte de ser como la garantía de que fuimos perdonados, es la esperanza de que la muerte fue vencida, de que la enfermedad fue vencida. Pero qué lindo es poder tener esperanza aún en tiempos donde la incertidumbre, el miedo pueden golpear nuestra puerta y querer entrar a nuestro corazón. Cuando estamos pasando por periodos de miedo o de tristezas o de dificultades, lo que te va a sostener no es saber la Biblia, es entender la Biblia. Me encanta la idea de que Jesús resucitó, pero ¿cómo puedo vivir eso ya hoy? Porque vos decís, eso es una esperanza para nosotros, pero yo en mi tribulación no puedo ver esperanza. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio. El día de hoy te traemos Vae Podcast. Volviendo a la esencia. Estamos muy contentos. Mi nombre es Así Andrea. Es. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros, cada episodio venimos con muchísima expectativa, ¿verdad? Eso. Emoción, expectativa, ganas de poder compartir con ustedes. Si estás por primera vez en este canal de YouTube, queremos explicarte qué es esto. Vae Podcast, pues capaz muchos ya están hace rato, pero no saben esto. Vae Podcast tiene 5 años. 5 años. 5 añitos ya de estar subiendo. Ya es un niño. Ya es un niño. 5 años de que empezamos este podcast y lo hacemos todos los viernes. No sé cuándo estás viendo esto, pero cada viernes sale un nuevo episodio. Y ha sido increíble. ¿Y de qué se trata este podcast? Bueno, pues, resumiéndolo bien fácil, estudiamos juntos la Biblia. Qué lindo. Ese es esto. Estudiamos la palabra de Dios. Hablamos sobre Jesús. Es el punto principal de este podcast. Es que conozcas más a Jesús o conozcas de Jesús y eso te lleve a ti a hablar a otros de Jesús. Como siempre decimos, que todos fuimos llamados a compartir el mensaje de Jesús, donde sea que estemos, ¿verdad? Y como siempre decimos, la Biblia, la vida con Dios cambió nuestra vida, cambió nuestro matrimonio, nuestra forma de ver la vida y creemos que es algo que vale la pena compartirlo. Sí. Por eso también te animamos a que tú lo hagas con tus amigos, tu familia, traer la esperanza de Jesús a un mundo tan necesitado. Roto, tan necesitado. Y esta generación, ¿sabes qué me gusta? Que estamos viviendo un tiempo muy increíble para la fe cristiana. Esta semana miraba las noticias y estadísticas de cómo los jóvenes están llenando las iglesias. Es increíble. No solo acá en Estados Unidos, Latinoamérica, Estados Unidos, pero en Europa. Wow. He visto en España hay un incremento en las iglesias de jóvenes. No solo personas, jóvenes. En Inglaterra también. O sea, es como que esta generación, de alguna manera, es una generación que tiene hambre de Dios. Hambre de encontrar esa vida espiritual que solo Cristo puede dar. Eso es un despertar que estamos viendo justamente esta semana. Vi también las noticias de acá en Texas que decía, jóvenes están volviendo a la fe. Sí. Y yo decía, wow, porque mucho tiempo es como, bueno, los jóvenes siempre están perdidos. Sí. Ese como es la fama de los jóvenes, están perdidos y que, bueno, siempre los jóvenes están como en su mundo. Pero esto es como una noticia de, no, los jóvenes están volviendo a la fe, están volviendo a su fe en Jesús. Y iglesias llenas de jóvenes, de niños, de adolescentes, salas llenas de jóvenes adorando a Dios. Y qué gran despertar espiritual. Y qué momento importante para aprovechar esta ola. Porque esto es una ola, ¿no? Es un avivamiento, es una ola. Y toda persona que en algún momento de su vida hizo surf o sabe un poquito de surf, es que cuando viene la ola, te toca a ti nadar para poder subirte a ella. Eso. Porque si no, te pasa. Te pasa. Así que, pero yo sé, a mí una de las cosas que me emociona es que la gente de Vae Podcast se va a subir a la ola. Ellos ya se subieron. Ya están arriba. Ya estamos arriba. Pero la verdad que es emocionante estar vivo en esta época. Para un tiempo como este, un tiempo donde, como decíamos, un tiempo donde hay incluso mucho sufrimiento, uno se da cuenta de la clase del mundo que estamos viviendo tan roto, tan
tan estropeado por el pecado. Pero qué lindo es poder tener esperanza aún en tiempos donde la incertidumbre, el miedo pueden golpear nuestra puerta y querer entrar a nuestro corazón. Claro, porque la realidad es que aunque estemos viendo un incremento en la fe y en el mundo cristiano y jóvenes volviendo a la iglesia, al mismo tiempo estamos viendo mucho miedo, mucho temor, muchos rumores de guerra, muchas catástrofes. Y estas cosas pueden inquietarnos, ¿no? Claro. Puede atraer ansiedad. Exactamente. Y a mí me emociona porque hoy estamos en la mejor época de levantar el nombre de Jesús en medio de tiempos difíciles. Estos días me pasó algo muy loco porque estaba por irme a un viaje a predicar y me subí en mi carro y mi hijo Jerez siempre hace algo que cuando yo me subo y estoy saliendo ya casi en la calle, él viene corriendo, se sube en el carro de la ventana y me da un beso. Y como dice, bye papi, y siempre hacemos eso. Sí. Pero esta última vez estaba yo a punto de salir y él vino corriendo, se subió a la ventana, me miró a los ojos y me dijo, papi, predica que Jesús murió, que le pusieron en una tumba y que resucitó. Así de la nada me dice eso, así. Random. Y me acuerdo que me dijiste si yo le dije para que te diga eso. Yo le dije, no, yo no le dije que te diga. Claro, yo dije, esto le dijo a Andrea. Ajá. Pero, o sea, obviamente a él muchas veces le hablamos de la cruz y de Jesús. Pues yo no me acordaba haberle enseñado así, tal. Y él de la nada viene y me dice eso y yo me voy manejando y después voy al aeropuerto y mi mente estaba ahí. Y era como, este es el mensaje. Wow. O sea, esto que mi hijo me acaba de decir en unas palabras tan simples, predicar que Jesús murió, le pusieron en la tumba y resucitó, es el núcleo central de la fe cristiana. O sea, todo lo que creemos, todo lo que es la iglesia, está sostenido por esa verdad. Por lo que acabamos de decir. Por algo tan simple, pero a la vez que resume todo el evangelio, el núcleo de nuestra fe, la piedra angular de lo que creemos. Y sí me acuerdo que fue increíble ese momento porque yo lo escuché y lo vi, pero como el evangelio muchas veces pensamos que es algo tan complicado, pero en realidad es más simple de lo que creemos. Es más simple de lo que creemos. Y la verdad es que cuando estudiamos la Biblia y estudiamos, por ejemplo, la muerte y la resurrección de Jesús, a muchos nos puede pasar que como crecimos en una cultura, si estás viendo esto probablemente en Latinoamérica, Estados Unidos, España, algún lado, donde la historia en general de la muerte, de la tumba y la resurrección y todo esto, ya la más o menos la sabes, ¿no? O sea, la mayoría sabe, sí, que Jesús fue el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que resucitó. Pero el peligro de eso es que estamos tan familiarizados con la historia o cómo fue los eventos que nos estamos perdiendo el impacto de lo que sucedió. Así es. ¿Me entendés? Es como cuando vos ves algo demasiadas veces, llega un momento que pierde peso. Claro. Y ni siquiera estamos conscientes de lo que significa eso para nuestras vidas. Sí. Y esto es peligroso porque... Y puede ser que tú ya seas cristiano o estás aquí por primera vez y nunca escuchaste esto, pero sabes de... Y el peligro es que saber de la resurrección o saber de lo que Cristo hizo por mí no significa que yo entienda lo que significa la resurrección y la muerte de Jesús. O sea, saber de la Biblia, saber de lo que la Biblia enseña, de las historias, no significa que yo realmente entienda esto. Y eso es un peligro porque muchos de nosotros creemos que ya sabemos cómo es la historia. Sí. Claro, porque se nos lo repitió tantas veces. Ya sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús, como dijo, vino, murió, resucitó. Y como que entramos en ese acostumbramiento y a tanta familiaridad que muchas veces perdemos esa esencia literal de lo que significa. Y creo que esto puede traer como mucho... ¿Cómo se dice? Un relajamiento también en el impacto, en el poder que tiene este mensaje. Es que imagínate, para nosotros es tan común, y la verdad es así, para muchos de nosotros es tan común decir Jesús resucitó. Claro. Es como, sí, amén, sí, resucitó, pero, o sea, pensar un ratito lo que significa que un hombre, porque él vino en forma de hombre,
después de estar 3 días muertos, sin que nadie ore por él, sin que nadie intervenga, solo con el poder de Dios, vuelva a la vida. O sea, es algo denso, intenso. Claro. Pero muchos saben de esto, pero esto aún no ha impregnado su corazón. Fíjate que cuando Jesús, por ejemplo, resucita, Juan cuenta que vienen corriendo a la tumba vacía Pedro y Juan, ¿no? Y que cuando ellos ven adentro de la tumba, interesante es porque Juan 20, capítulo 20, versículo 9, dice que ellos miran y vieron vacía, pero dice, porque no habían entendido las escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea, ellos ya sabían que ya no estaba ahí, que resucitó, pero todavía no entendían las escrituras. ¿Y a cuánto nos pasa esto? Yo creo, amor, que leemos la Biblia, sabemos la Biblia, pero no entendemos la Biblia. Y aquí está el tema. Cuando estamos pasando por periodos de miedo o de tristezas o de dificultades, lo que te va a sostener no es saber la Biblia, es entender la Biblia. Es cosas muy distintas. Wow. Por ejemplo, alguien cuando está pasando por momentos de ansiedad, a veces una recomendación es repite las escrituras. Exacto. Lee un salmo, lee el Salmo 23. Entonces la persona capaz, no sé, está en momento de ansiedad, no puede dormir o algo, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y pensar que saber y repetir va a ser lo que va a calmar el corazón, pero no, lo que va a calmar tu corazón, más que saber la Biblia, es entender lo que la Biblia te está diciendo. ¿Entendés? Es entender, por ejemplo, nuestro hijo, Jere, yo pienso, él sabe muchas cosas que yo le doy y que yo le digo, por ejemplo, no hagas esto, no hagas aquello. Pero él no entiende todavía por qué yo le digo que no. No está en su capacidad de entender. Y la madurez desde él va a venir, no solo cuando él sabe que yo le digo no vas a comer azúcar a las 11 de la noche, sino cuando él entienda, por esto él no quiere que coma azúcar a las 11 de la noche. Claro, va a llegar un momento que va a entender. Y ahí es donde hace el clic. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay mucha gente que nos escribe y nos dice, yo leo la Biblia y no la entiendo, porque estás tocando como una fibra muy delicada, ¿verdad? De personas que tal vez dice, intento, trato, sé que tal vez no tengo que usar mucho ChatGPT para que me explique todo. Pero ¿qué pasa si realmente quiero entender la Biblia, pero no puedo? O sea, me cuesta entender y eso hace que mi pasión por ella mengüe. Porque puede llegar personas que dicen, claro, yo quiero entender, o sea, me encanta esto y trato, pero no hay caso, no puedo. Bueno, yo creo que primero nosotros creo que hicimos un episodio sobre cómo estudiar la Biblia. Eso. Vamos a ver si lo podemos poner aquí arriba para que vayas a verlo, porque ahí hablamos sobre... Porque la realidad es la siguiente, que la Biblia es un libro que lo podemos leer normalmente, pero al mismo tiempo es un libro espiritual. O sea, es un libro... No es un libro común y corriente. No es un libro de historia, nada más. Claro. Es un libro espiritual, pero al mismo tiempo conlleva cosas gramaticales y técnicas naturales. Okay. Por ejemplo, algunas partes de la Biblia están escritas en poesía, otras en narrativa. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que saber, ok, lo que estoy leyendo es una narración, es una historia, es una poesía, es una profecía. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Entender el género literario. Sí. Eso puede ayudar mucho. Y otro, entender, por ejemplo, el contexto de lo que estoy leyendo, la escritura, de dónde se escribió, a quién se escribió. Ahí podemos meternos a hablar 3 horas. También yo creo que muchas veces como que nos desesperamos por querer entender todo, pero creo que también es muy bueno. A mí me ha ayudado mucho como que a no acelerar mi lectura de la Biblia, sino que tratar de si hay un versículo que no entiendo, algo que no estoy entendiendo, tratar de estar ahí. Puedo estar días como que reflexionando y permaneciendo en un mismo versículo, no porque por la desesperación de querer entenderlo todo me apuro y no puedo absorber las riquezas de ese momento, pero sí entender la Biblia, entender las verdades que conlleva la palabra de Dios puede revolucionar completamente nuestro entendimiento de la vida y de todo lo que nos está pasando. Entonces, yo recomiendo que la Biblia tiene que leerse lentamente y pausadamente. Para mí el secreto, amor, de no solo entender la Biblia, de escudriñar la Biblia, está en leerla lenta. Es una práctica que yo la hago.
Okay. A veces estoy días en un capítulo, pero no me acelero. No me acelero el pensar, ok, tengo que leer hoy 3. No. Claro. No. Pauso. ¿Qué significa esto? O sea, por ejemplo, lo que acabamos de leer recién, porque Juan dijo, porque todavía no habían entendido las escrituras de que Jesús debía resucitar entre los muertos. ¿Qué escrituras? Si en ese tiempo no había Biblia, investigo. Claro, era el Antiguo Testamento, porque ellos tenían eso y los profetas. Wow. Leo lento. Entonces, creo Exacto. que, ¿me entendés? Necesitamos escudriñarlo de una manera lenta, porque eso nos va a llevar a no solo saber, sino entender. Por eso quiero recordarte esto, que lo que va a transformar nuestras vidas, lo que nos va a dar esperanza en tiempos de miedo, no es saber, es entender las promesas del Señor. Wow. Es entender, por ejemplo, un pasaje muy famoso que la gente a veces usa para momentos difíciles, es cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y entender qué significa que Jesús haya dicho que Él es el buen pastor. Y si yo empiezo a ver en el Antiguo Testamento, el pueblo, Dios todo el tiempo comparaba a los profetas, a los sacerdotes de ese tiempo como pastores infieles que abandonaban a sus ovejas, que las dejaban ahí, que solo las usaban para su bien. Y después viene Jesús y dice, no, yo soy el buen pastor, el que no abandona a sus ovejas, el que no las usa. Y entender esto te va a abrir los ojos. Wow. Fíjate que otro ejemplo, los discípulos que iban camino de Emaús después de la resurrección de Jesús, esa historia es increíble porque ellos van caminando tristes. Jesús acaba de ser crucificado y Jesús se aparece y empieza a caminar con ellos. Y ellos no pudieron ver que era Él, estaban cegados a ver que era Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué hablan? Y ellos como que le dicen, ¿no sabes acaso lo que acaba de pasar? Y luego Jesús le dice, no, contame, ¿qué pasó? Jesús se hacía, ¿verdad? El desentendido. Y ellos le empiezan a contar la historia, pero si atiendes a su respuesta, ellos ya sabían que Jesús resucitó. Porque ellos le dicen, y para nuestra sorpresa, algunas mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía y unos ángeles se le aparecieron diciéndole que él vivía. Sí. O sea, estos tipos ya sabían que la tumba estaba vacía, pero todavía no entendían. Sus ojos estaban velados. Y ese es el miedo que a veces yo siento de que muchos les puede estar sucediendo. Ya saben la Biblia. Capaz fueron criados en hogares cristianos, hogares católicos, no sé en qué cultura fuiste criado y tú ya sabes la historia, pero aún tus ojos no fueron abiertos. Aún no entiendes lo que significa que Jesús haya tenido que morir en una cruz y resucitar de entre los muertos. Por eso cuando Jesús resucita y se va a sus discípulos, en Lucas capítulo 24 vemos que dice que Él les abrió la mente para que comprendan las escrituras. Wow. Jesús le abrió la mente, o sea, le destapó los ojos. O sea, es Cristo, es el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento entonces. Claro. Y eso es muy importante entender porque a veces tenemos gente que dice, no, yo le prediqué a esta persona tantas veces. O a mis hijos, o a personas que trato de... Parece que no entienden, te dicen. Claro. ¿Verdad? Pero al final del día es una revelación que nos tiene que dar el Espíritu. Sí. La palabra de Dios. Es una revelación. Y amor, si vos pensás, y vamos a hacer así, si podemos resumir lo más que podemos, en qué se apoya la fe cristiana. Es muy fácil saber que la manera en la cual nosotros podemos comprobar si realmente todo lo que esto dice es verdad, es si Jesús resucitó o no. O sea, ahí está todo. Como este famoso... No, hay una película de Lee Strobel, El caso de Cristo. Buenísimo. Que él habla, su esposa se convierte, él se desespera y dice, no, yo le voy a probar que es falso. Y él dice, ¿cuál es una verdad que si yo desmiento se desmorona todo? La resurrección. O sea, toda la fe cristiana se sostiene sobre la resurrección de Jesús. O sea, si eso no sucedió, Pablo incluso lo dice, podemos leerlo ahí en
ese pasaje está en 1 Corintios 15, del versículo 2 al 19. Mira lo que dice. Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos testigos falsos, la fe es falsa, todavía estamos en nuestros pecados y de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Dios mío, todo eso dice. Todo eso dice. O sea, Pablo está diciendo básicamente, le decía, hey, si Jesús no resucitó, we are done, como se dice en inglés. Claro. Estamos fritos. Sí. O sea, se terminó. ¿Por qué? Es vana, dice. Es vana. O sea, estamos aún en nuestros pecados. Eso es importante. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque en la época de Pablo, en la época de Jesús, en esa época los judíos, había una corriente que derivaba de los saduceos. Estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. ¿En qué sentido? De que en la tradición judía había una creencia, que la palabra lo dice, de que en el fin de los tiempos todos iban a resucitar. ¿Quiénes creían esto? Los fariseos. Los fariseos. Sí. Creían que en el fin de los tiempos iba a haber una resurrección de entre los muertos, donde todos íbamos a volver a la vida. Por eso cuando murió Lázaro, Jesús viene y le dice a su hermana María, le dice, tu hermano vivirá. Y ella le dice, sí, claro, en la resurrección, le dice. Allá, cuando sea el fin de la consumación del tiempo. Y ahí le dijo, no, yo soy la resurrección. Entonces los fariseos creían eso. Pero los saduceos, era otra rama del judaísmo, que no creían en la resurrección, que no creían en los ángeles y un montón de otras cosas. Entonces ellos tienen un enfrentamiento con Jesús. Y Jesús le dice, ok, pero... porque ellos le dicen, ok, supongamos que un hombre se casó, una esposa se casó con un hombre y murió él. Y en esa tradición judía el hermano tenía que darle descendencia. Y murió el hermano, y el hermano, y el hermano. Y se casó con todos los hermanos. En la resurrección le dijeron, ¿de quién va a ser esposa? Claro. ¿Verdad? Buena pregunta. Claro, le trataron de poner una trampa a Jesús. Y Jesús le dice, no, ustedes no entienden el poder de Dios, ni las escrituras. Porque en la resurrección no van a ser dados al matrimonio, van a ser como ángeles. Claro. Y luego Jesús le dice, y en caso de la resurrección, la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces él le dice, ellos están vivos, la resurrección va a suceder. Pero luego Pablo vuelve a tratar este tema porque seguían mucho diciendo que no hay resurrección. Entonces ahí Pablo dice, si no hay resurrección, ni Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, todo lo que creemos muere. ¿Y por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? Porque, amor, desde el principio de la Biblia, el plan de Dios original para el hombre fue que el hombre viva para siempre, que el hombre no muera, que el hombre sea eterno como Él. Por eso el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. O sea, si tú piensas, ¿qué es lo que por qué Dios creó el mundo y todo lo que existe? Dios creó todo esto para compartir con nosotros su amor y su perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y nosotros podamos ser participantes de esa preciosa divinidad de Dios, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, Dios creó todo, pero Adán y Eva sabemos que cometieron el pecado y en ese momento sucedió lo que Dios le dijo a ellos. Ciertamente, el día que coman del fruto del bien y el mal, ciertamente morirán. Y ahí es donde entra la muerte en el hombre, en la historia y el pecado. Pero del principio nunca fue el plan original de Dios la muerte. Entonces, desde las primeras páginas de la Biblia, Dios ya prometió que iba a venir alguien de la descendencia de Eva, que iba a pisarle la cabeza a la serpiente y la serpiente iba a morder su talón. O sea, ya estaba... Tremenda profecía ya hacia Cristo. Claro, ya estaba profetizando a Cristo. Eso. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que el hombre viva para siempre, pero al entrar la muerte, ese plan quedó como en pausa. Y lamentablemente todos los que venimos después de Adán y Eva vamos a morir. Pero en Cristo nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar con nuevos cuerpos. ¿Y por qué? Porque Él ya resucitó. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, dice.
primicias de los que durmieron. O sea, el primero de todos los que ya murieron, de los resucitados. O sea, Jesús es como que inauguró el siglo venidero. Inauguró esa vida donde un día vamos a resucitar. Esto es increíble pensar. Sí. Porque muchos creen que, el objetivo es ir al cielo y ya. Pero no, el cielo o la presencia de Dios, ahorita mismo están todos los que partieron en Cristo. Pero la esperanza bíblica es que un día el cielo va a bajar a la tierra y Dios nos va a dar nuevos cuerpos y vamos a resucitar de entre los muertos. Por eso es que Jesús dice en varios versículos de la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 28, dice, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Luego Juan 6, 39 dice que todo el que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esto es lindo, amor, porque es una gran esperanza. Sí, es una gran esperanza, porque a veces pensamos que la resurrección de Jesús es como nada más el sello de que fuimos perdonados. Y ya, funcionó, Jesús resucitó. No, pero la resurrección de Cristo, aparte de ser como la garantía de que fuimos perdonados, es la esperanza de que la muerte fue vencida, de que la enfermedad fue vencida, de que el dolor fue vencido y de que capaz aún no lo vemos, pero ya empezó el proceso de milagro. Porque un día vamos a estar en el cielo donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber llanto. Y en la resurrección de Cristo es como que esa esperanza se activó. Se inauguró. Y hoy tú y yo podemos tener esperanza no para el futuro solamente, sino esperanza para hoy. Si hoy estás pasando un tiempo de miedo, temor, enfermedad, esta enfermedad, este miedo, este temor, esta prueba no te define, porque tenemos la esperanza de que va a haber una resurrección, de que la muerte fue vencida. Wow. Amor, esto es bello porque, no sé si te acordás, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echa del huerto del Edén, ¿verdad? Y a veces uno puede decir, ¿por qué Dios hizo eso? O sea, ¿por qué simplemente no les perdonó y ya? Pero hay una gran verdad ahí de que el Señor los quita del Edén, porque en el Edén había dos árboles. Sí. Estaba el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol que representaba la vida eterna. Y cuando Dios ve que el hombre cae y ya entra el pecado en él, el Señor dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, quitémoslo ahora de aquí, a no ser, dice la palabra, que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Dice, ¿por acaso Dios no quería que el hombre viva para siempre? Sí, pero no en un estado caído. En pecado. Claro, no caído. Dios quiere que vivamos para siempre en una vida de santidad y cercanía con Él. Imagínate qué caos iba a ser el mundo si el hombre hubiera comido el árbol de la vida, vivido para siempre con el pecado en su corazón. No, sería una eternidad en condenación. Y en pura maldad. En pura maldad. Pero por eso el Señor fue un acto de gracia el quitarlos del Edén. ¿Por qué? De cuidado. Claro, porque Dios dijo, antes de que coman de ese árbol de vida, yo primero tengo que tratar con el pecado en su corazón y quitar el pecado de adentro. Y ya desde el inicio, Él tenía un plan. Un plan de redención. Y era Cristo. Sí. Por eso dice que en Génesis, que cuando Dios los quita el Edén, pone unos ángeles, serafines. Serafines que estaban con unas espadas de fuego, guardando la entrada para que no entren. Bueno, la buena noticia es que cuando Cristo viene, es como que esos ángeles se fueron y la entrada al Edén se abrió. Sí. Y Jesús dijo, yo soy. Claro. El camino, la verdad y la vida. Le dijo a sus discípulos, todo el que come de mí, dijo Jesús, vivirá. Yo soy la puerta también. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Sí. O sea, básicamente Jesús representa ese árbol de vida que hoy podemos comer y pasan dos cosas. Nuestros pecados son perdonados porque Él murió, pero también vivimos para siempre porque Él resucitó. Entonces ahí vemos esta gran verdad de que la muerte de Cristo nos dio libertad de nuestros pecados, pero su resurrección nos da identidad
como hijos, adoptados en la familia del Padre. Por eso es que es tan fuerte la resurrección de Jesús. Porque no solo me da una esperanza de allá, sino una esperanza y el poder para vivir mi vida hoy. Claro, porque hoy puedo estar pasando y seguramente mucha gente diciendo, yo tengo hoy muchas tribulaciones. Sí. O sea, me encanta la idea de que Jesús resucitó, pero ¿cómo puedo vivir eso ya hoy? Ajá. ¿Verdad? Porque vos decís, eso es una esperanza para nosotros, pero yo en mi tribulación no puedo ver esperanza, no puedo ver como algo esperanzador en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de traumas, heridas, en medio de enfermedades fatales que están golpeando a mi familia. ¿Cómo yo puedo hoy abrazar la esperanza de que Jesús resucitó para darme vida eterna, para darme una esperanza no solamente aquí, sino por la eternidad? Uh-huh. Porque creo que cuando uno entiende, no solamente sabe esto, sino entiende, puede realmente cambiar nuestra vida completamente, la forma en que vivimos. Porque en este mundo caído y herido y roto y estropeado por el pecado, sí vamos a tener enfermedades, tribulaciones. Porque muchas veces como cristianos, ¿qué queremos hacer? Rechazar todas estas cosas. Claro. Se nos enseñó así, que no puedo permitir que la enfermedad toque mi vida. Claro. Pero, o sea, ¿cómo hacemos si ya la enfermedad está en mi cuerpo? Claro, no. Aparte Jesús dijo, en este mundo van a enfrentar aflicción, tribulación. Va a haber pruebas. Claro. Va a haber muerte. ¿Cuántos mártires de la fe hubieron que gracias a su semilla, a su vida plantada, hoy el evangelio llegó a nosotros? Pero ellos morían con una esperanza en su corazón de que un día iban a resucitar entre los muertos, porque ya el primero resucitó, claro, que se llama Jesús. Ya inauguró el siglo venidero, que en un momento todos nosotros vamos a ser partícipes de eso. Por eso la resurrección nos da esperanza para el día de hoy, en que aunque todavía hay pecado, el pecado ya no nos gobierna. Esa es la esperanza. De que aunque todavía hay enfermedad, la enfermedad no va a triunfar eventualmente. Que aunque todavía hay muerte, la muerte no tendrá la última palabra. Eso es. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Porque Él venció a la muerte. Y como le dijo el apóstol Pablo ahí en el mismo 1 Corintios capítulo 15, él dice, devorada, no un poquito, devorada ha sido la muerte en victoria. Wow. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Y qué esperanza es para nosotros esto? Porque en un mundo donde, claro que sí tenemos, o sea, nadie está todos los días queriendo morir. No. ¿Verdad? Porque a veces uno puede tener temor y miedo a la muerte, pero ya ni aún la muerte es como un miedo para nosotros los cristianos, ni siquiera las enfermedades, ni lo que nos puede hacer las personas o las guerras, las maldades, porque uno puede vivir con miedo. Y conocemos gente que uno puede vivir con miedo a la muerte y eso puede robar toda nuestra esperanza. Pero incluso acá Romanos 8, esta semana estaba escuchando una entrevista que le hicieron al pastor John Piper y él decía, si hay un capítulo que tenés que memorizar de Romanos 8 y te lo recomiendo que lo hagas porque Romanos 8 es como... No sé, hay tanta riqueza ahí, pero acá dice justamente ya al final del capítulo, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor Amén. De Dios que es en Cristo Jesús nuestro Amén. Señor. Y cuando uno abraza esta realidad, y todo Romanos 8, cuando empezás a leer de que acá mismo dice que seremos redimidos, la redención de nuestro cuerpo, claro. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que vemos es una esperanza que aguardamos. Y todo esto cuando uno lee dice, ok, Dios va a redimir todo lo que el pecado vino a destruir. Dios va a traer redención. Si hoy estás viviendo en desesperanza, si hoy estás viviendo temor, en una enfermedad o la muerte está golpeando tu casa, tu vida, tu familia, saber que tenemos una esperanza de que en este mundo vamos a tener aflicción, porque por mucho tiempo se nos enseñó lastimosamente de que no, un cristiano no puede vivir con enfermedades, un cristiano no puede vivir en aflicción, en miedo, como que eso no viene de Dios. Claro. Pero lastimosamente, cuando uno ve su realidad, se da cuenta de que en un mundo tan estropeado y tan roto por el pecado, sí vamos a tener esas cosas. Y uno tiene que aprender a vivir con la esperanza de... Claro. Porque si uno pierde la esperanza, ¿de qué te agarras? Esta semana hablaba con mi suegro y me decía él,
si no fuera cristiano iba a vivir en pánico, me decía. Y yo le dije, sí, o sea, si uno no tuviera la esperanza de Cristo, vas a vivir en pánico. Sí. Uno, por todas las cosas que nos pasan, por las noticias que uno escucha, porque te das cuenta que en este mundo hay traumas, hay heridas, hay gente mala, hay gente que todo el tiempo te quiere hacer daño, tú mismo eres pecador, tus pensamientos, tu mente, todo el tiempo vamos en contra de Dios. Pero si yo tengo la esperanza de que ni la muerte es mi fin, ni la muerte, hasta la muerte misma, como dijiste la pasada, le escupió a Jesús. Claro. No pudo contenerlo. No, pero... ¿verdad? Porque era literalmente la esperanza viva que hoy tenemos. Pero si no te agarras de esa esperanza, ¿de qué te estás agarrando? Claro, por eso me encanta, porque en base de este pasaje que estamos hablando de la resurrección de Jesús, en una entrevista, Timothy Keller dice esto, ¿no? De que si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, todo va a estar bien. Wow. Y esa es la esperanza que tenemos. Lindo. Qué lindo. Si Jesús realmente se levantó de entre los muertos al tercer día, podemos tener la completa seguridad de que todo va a estar bien. Porque Él ya venció. Wow. Podemos tener ánimo, podemos tener paz en el corazón, esperanza en nuestra mente de que Cristo ya venció. Qué lindo. Qué lindo. Y esa es la esperanza que hoy tenemos en tiempos de miedo, en tiempos de dificultad, de que en la resurrección Cristo ya logró la victoria que necesitábamos. Wow, somos más que vencedores. Sí, más que vencedores. Qué hermosa esperanza. De verdad que da para hablar muchísimo de este tema, ¿no? Sí, todo el día. Pero qué linda, realmente trajo mucha esperanza este mensaje a mi corazón. Y oramos que sea también así para ti que estás escuchando, donde sea que estés y cual sea tu situación hoy. Agárrate de la esperanza que nunca muere, que es Cristo Jesús. Amén, así es. Así que, bueno, queremos dejarle hasta aquí hoy en este episodio. Qué increíble. Que esperamos que el Espíritu pueda ministrar tu corazón. Oramos por tu vida. Compartí esto con amigos, con familiares. ¿Y cuál es tu hashtag hoy? Hashtag tengo varios acá que miren. Yo tengo en mi uno Biblia ya. Encontré. A ver, elegí uno. Hashtag... Ay, no sé si poner este es muy bueno. Ahora sí el tuyo. Hashtag el mío es una canción que se canta mucho hoy. A ver. Hashtag todo va a estar bien. Todo, el de Eva. Sí, ahí ya. Ahí le etiquetan, cantamos. por favor. Vamos a cantar aquí con Eva. Sí. ¿Cómo todo va a estar bien? Todo va a estar bien. El mío es un poquito más profundo. A ver. Hashtag la gloria futura. O la esperanza futura. Uy, ese está fuerte. Porque acá, mira en mi Biblia, dice la gloria futura. Estás teológica. Estoy teológica. Me gusta. Me estoy profundizando, gente. Wow. Ya no tengo más hashtag. Se prendió. No tengo hashtag tan básicos. Ahora los míos son más potentes. Okay. Hashtag la gloria futura, hashtag todo va a estar bien. Algo está pasando aquí. Sí, se siente. Bueno. Para enviarle este episodio a alguien que necesita una gloria, una esperanza futura el día de hoy. Así es. Así que gracias una vez más. Gracias por ser parte de VAE Podcast. Donde sea que nos escuchas, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube y te esperamos la próxima semana aquí en VAE Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Bye.